Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días a través de D-News. Te saludamos. Buenos días, es un placer estar contigo. Muchas gracias además para contarle a toda Latinoamérica qué se espera de la jornada de hoy. Partiendo por explicarnos, hace 10 días inició esta votación. Hoy día, ¿a qué hora empiezan a abrir los lugares en los que efectivamente los votantes acuden? Porque además, recordemos que una cosa es lo que haya pasado en estos 10 días, que se ha visto, por ejemplo, a mucha gente joven acudiendo a las urnas, lo que significa de alguna manera un punto de vista positivo, dicen algunos, para los demócratas. Sin embargo, se sabe que los republicanos, que han desconfiado de las instituciones o han puesto en tela de juicio las instituciones, prefieren votar el día mismo de la elección. Es muy interesante porque aquí en Estados Unidos, como quizás ya sepas, hay 50 estados y los 50 estados tienen diferentes reglas para cómo votar. Es un sistema federal, sí, pero a nivel de elecciones, todos los estados tienen diferentes opciones. Si pueden votar antes del día de las elecciones o el mismo día de las elecciones, si se abre a las 8, si se abre a las 9, a qué hora se cierran los comicios. Entonces, nadie sabe lo que va a ocurrir el día de hoy. De hecho, sí, ha habido mucho entusiasmo de parte de los jóvenes, pero también de los adultos mayores, muchas personas que debido a el relato de los republicanos le tienen mucho miedo al futuro de Estados Unidos. Problemas con la delincuencia, problemas con la inflación, problemas con la inmigración. En sí, son muchas cosas que quizás suenen familiar en Chile. Y bueno, aquí también se ven, pero se ven en un nivel incluso más pronunciado porque Estados Unidos es un país que, por así decirlo, y como ya vimos en la historia hace un par de años, hubo una explosión, hubo un ataque en el Capitolio. Entonces, ahora muchos de esos mismos republicanos que quizás en ese entonces no quisieron denunciar o condenar lo que ocurrió en ese ataque al Capitolio, ahora se están postulando para el Capitolio, se están postulando para ser parte del Congreso. Y muchos de ellos, es cierto lo que dice el presidente Biden, que tienen muy poca confianza tanto en las instituciones como en la democracia. Tanto así de que si es que los republicanos llegan al poder o vuelven a retomar el Congreso, ya sea la Casa de Representantes, la Cámara Baja, o el Senado, la Cámara Alta, le hagan la vida imposible a Biden, no solo desde el punto de vista legislativo, sino que también desde el punto de vista de cómo resguardar la democracia desde el gobierno federal, desde Washington. Claro, efectivamente, como comentábamos un inicio, al revés de precisamente de lo que pasa en Chile, donde el control completo de la legislación con gasto fiscal es materia exclusiva del presidente. En Estados Unidos es materia del Congreso, por lo tanto puede vetar todo el programa de Biden de aquí en adelante, pero además, como tú decías, se pone en tensión la democracia. Estamos viendo a John Fetterman, un personaje especial de una de las disputas más relevantes que va a haber hoy día, que es la de Pensilvania. Y a partir de eso te quiero preguntar, ¿cuál te parece a ti que son, a propósito de que no solamente se eligen escaños para el Senado, Cámara de Representantes, sino que también gobernadores, o por ejemplo, hay plebiscitos sobre materias específicas, sobre sueldo mínimo, sobre aborto en distintos estados? ¿Cuáles te parece a ti que son las disputas más llamativas de esta elección? Bueno, empezando con John Fetterman, el control del Senado quizás es el punto más importante para Joe Biden en sí. Muchos dan ya por perdida la Cámara Baja, aunque bueno, como te dije antes, nadie sabe lo que va a ocurrir el día de hoy. Pero el Senado es muy importante para Joe Biden por dos razones. Una, porque retiene parte del control del Congreso, no le dan rienda suelta a los republicanos para que le hagan la vida imposible. Pero segundo, el Senado aquí tiene ese proceso similar en Chile, que ellos también le dan el visto bueno a muchas de las designaciones, los nombramientos del presidente, pero en especial a los jueces. Claro. Aquí los jueces tienen mucho poder en Estados Unidos y con dos años más del Senado, de parte de los demócratas, eso le daría mucha habilidad al presidente Biden para seguir reformando los tribunales a nivel nacional, los tribunales federales, los cuales el presidente Donald Trump, el presidente anterior, él completamente los transformó a su imagen. Los jueces que él eran muy diferentes, muy conservadores, muy ideológicos, y Biden tiene la oportunidad, si es que retiene el Senado, de poder revertir esa situación. Revertir eso un poco. Pero también, como tú dijiste, hay otras contiendas, como los referendos que hay en diferentes estados sobre el aborto, que es muy importante, ya que estaba hablando hace un rato acerca de los
jueces. La Corte Suprema, como ya quizás las personas saben, aquí en este país determinó de que la Constitución no protege el derecho de una mujer a terminar su embarazo. Entonces ahora los estados están tratando de ponerse al día con ese dictamen, están tratando de decir si es que sus propias constituciones a nivel estatal protegen el aborto. Y bueno, hay mucha energía de parte de los demócratas, de parte de mujeres, de parte de jóvenes en cuanto a ese tema. Ya se han visto ciertos triunfos, por ejemplo, en el estado de Kansas en ese punto. Pero la pregunta está si es que hay otros estados conservadores como Kentucky, que también tiene un referendo sobre el tema el día de hoy, si es que ese estado, que también es muy conservador, si es que hay suficientes, no solo liberales, sino que también moderados o personas de centro, centristas, que están a favor de consagrar el derecho al aborto en la constitución local del estado de Kentucky. Sí, es bien llamativo lo que tú mencionas en ese sentido, porque efectivamente ya se han generado algunos referéndums en algunas zonas muy conservadoras que se pensaba iban a ser favorables para los conservadores, para los republicanos. Sin embargo, no ha sido así, lo que también de alguna manera divide las votaciones en el sentido que puedes votar por tu candidato republicano o candidata republicana y al mismo tiempo consolidar el aborto, porque, digámoslo, ha sido una de las batallas emblemáticas en estas campañas, o sea, algunas de las materias que ha utilizado precisamente el Partido Demócrata para, por ejemplo, pedir la representación total en el Congreso para revertir lo que pasó con Roe versus Wade, que tú señalabas, a partir del nombramiento de 3 jueces por parte del gobierno de Trump, que habían prometido, varios de ellos, no revertir Roe versus Wade, sin embargo cambian de posición una vez estando arriba, ¿no es cierto?, en ese cargo. Y eso es importante. Entonces, otras instituciones, no solamente el Congreso, algunos otros plebiscitos que tú quisieras mencionarnos que te parecen atractivos. Por ejemplo, tú hablabas, y me llamó la atención porque decías, ha acudido mucha gente mayor. Yo pensaba que era porque las políticas sociales precisamente que los benefician hoy estarían siendo un tema de inflexión, y sin embargo tú me dices que no, son por los discursos y por el miedo al terrorismo, a los inmigrantes, o sea, por esos discursos que dicen, usted está mal hoy día por todo esto. Y sin embargo podrían votar por un gobierno o por unos congresistas que eliminarían políticas sociales. En otros lados está el sueldo mínimo puesto también en los plebiscitos. ¿Algunas otras materias que tú quisieras destacarnos? Sí, en cuanto a la delincuencia y el crimen, otra cosa muy interesante aquí en Estados Unidos es que sí, está el gobierno federal, pero también están los gobiernos estatales y locales. Y a nivel nacional, en casi todos los estados van a haber elecciones para los fiscales generales, para las diferentes personas que también controlan las elecciones, los secretarios de Estado, como les llaman acá. Ellos resguardan también que la democracia básicamente se mantenga en orden. Pero muchos de estos oficiales o muchos de estos candidatos y candidatas también están alineados con Donald Trump. Entonces, la pregunta es si estos candidatos, si ganan, ¿qué va a ocurrir en las elecciones en esos estados? Entonces, eso es algo muy importante que tener en mente. Y también, claro, hay referendos en cuanto a nivel local, en cuanto a si ciertos tipos de sustancias, drogas, por así llamarlas, como la marihuana u otras, pueden descriminalizarse o legalizarse, por así decirlo. Y bueno, también en cuanto, como está conectado eso a la delincuencia, muchos están viendo qué ocurre con eso. Y también está el asunto de los gobernadores. Los gobernadores son los líderes máximos de todos los estados. Claro. No todos están siendo, no todos los estados tienen elecciones para gobernadores, pero varios sí, y los gobernadores también, como el Congreso es, especialmente el Senado, los miembros del Senado son muchos de ellos muy mayores de edad. Los gobernadores tienen la potestad, si es que alguno de ellos llegase a morir o llegase a jubilarse, qué sé yo, pueden reemplazarlo también a mitad de su temporada y a cualquier momento tienen esa potestad. Y bueno, entonces los gobernadores también tienen mucho poder en cuanto a qué pueden hacer para tratar de contrarrestar o apoyar lo que está ocurriendo en Washington por parte del presidente Biden. Cristian, para terminar, tenemos puesto acá abajo, ¿no es cierto? Encuestas entregan leve ventaja al Partido Republicano. En el Senado la composición es 50-50, 48 demócratas más 2 independientes, más los 50 republicanos. Sin embargo, se le atribuye la mayoría precisamente además por su conexión con el Ejecutivo. Un solo escaño a favor de los republicanos cambia completamente la conformación, los equilibrios, lo desequilibra completamente. Y se ha hablado, además, no solamente por el resurgimiento, auge y fortalecimiento, por distintas razones, financiamiento, redes sociales y otros,
de la ultraderecha, pero también se habla de que juega a favor de los republicanos, que en las elecciones, tanto en Estados Unidos como en América Latina, ganan las oposiciones. Sin embargo, solo por un detalle más te pongo sobre la mesa y ahí tú me das todo el relato y tu análisis. Sin embargo, se ha mencionado que los que han llegado a ser candidatos finalmente, apoyados por Trump, son personajes de importantes cuestionamientos, acusados por haber obligado a abortar a mujeres distintas, en juicio, fotos con armas y otro tipo de escándalo. Ahora uno sabe que, de repente, a los republicanos, en esta idea de guerra ideológica que hay, parece, en varios países donde está todo muy polarizado, muchas cosas pasarán por alto. Sin embargo, se señala que eso podría poner en tela de juicio el triunfo de los republicanos en algunos lados. ¿Qué opinas tú? Sí, tanto en el estado de Pensilvania, donde está John Fetterman en contra del doctor Mehmet Oz, o en lugares como en Georgia, donde también hay está el candidato Herschel Walker, que también ha sido muy cuestionado, y en Arizona también, que fue un estado que Biden ganó el año 2020. También los republicanos no han tenido mucha suerte designando a candidatos que son buenos candidatos, en el sentido de que, como tú ya mencionaste, han sido muy cuestionados, tienen un historial de vida medio, quizás no tan conservador, por así decirlo. Claro. Empiezan a sacar cosas que realmente uno dice, bueno, esta persona supuestamente es una persona de fe o que cree en los valores familiares. Entonces, pero como el país está muy, pero muy polarizado, de hecho, ambos partidos han, por así decirlo, designado esta elección como si fuera algo de vida o muerte para el país, y realmente le ponen ese miedo a las personas. Están tan polarizados que hay muchos republicanos que realmente se decían, qué sé yo, personas de valores, personas de fe, que están dispuestos a no hacerle caso a lo que está, a ese historial de vida de muchos de estos candidatos, y dicen, no, yo voy a votar republicano sí o sí porque nos estamos jugando el futuro del país. Y de hecho, se estima que en cuanto al número de personas que voten el día de hoy, van a ser las elecciones de medio tiempo con más asistencia de votantes en la historia. Vamos a ver si es que eso ocurre. Pero lo que tú dices sí es correcto. En cuanto a pasadas elecciones de medio tiempo, sí, la oposición sí, casi siempre, sí o sí, gana. Le gana al partido del presidente, le pasó al presidente Obama el año 2010, le pasó a Donald Trump el año 2018. Y bueno, la pregunta es si es que se va a repetir la historia hoy, el año 2022, con el presidente Biden. Muchas gracias, Cristian Farías, desde Nueva York, periodista y abogado, relatándonos lo que pasará hoy, esta jornada clave en las elecciones norteamericanas, donde no solamente cambia la composición del Congreso, Cámara de Representantes y Cámara del Senado, sino que además, efectivamente, muchos cargos a niveles estatales y además de plebiscitos darán que hablar en los próximos días. Muchas gracias, un abrazo, que estés muy bien. Éxito en la jornada de hoy. Gracias, fue un placer.